Esas cicatrices en la cara son horribles, se rió Diego, el prometido de mi hija. No sé dónde vamos a esconderte para que no arruines las fotos de la boda. Sentí como si me hubieran abofeteado con una plancha caliente. Pero cuando sus padres, Carmen y Roberto Herrera, me vieron entrar al restaurante, se pusieron a llorar y dijeron: «Dios mío, ¿de verdad eres tú? Deja tu ciudad en los comentarios y suscríbete». Mi hija Esperanza había organizado esta cena para que conociera oficialmente a la familia de su prometido. Después de 6 meses de noviazgo, finalmente iba a conocer a los futuros suegros. Me había arreglado con cuidado, eligiendo un vestido azul marino que disimulara las cicatrices que se extendían desde mi mejilla izquierda hasta el cuello. 25 años después del accidente, aún me dolía cada mirada de sorpresa o disgusto. «Mamá, ellos son Carmen y Roberto Herrera», dijo Esperanza nerviosa. «Y él es su hijo Diego». Diego me extendió la mano con esa sonrisa falsa que había perfeccionado para las ocasiones sociales. Era guapo, lo admito, con esos ojos verdes que habían conquistado a mi hija. Pero su apretón de manos fue flojo, despectivo, como si temiera que mis cicatrices fueran contagiosas. «Un placer conocerla, señora Morales», murmuró, pero sus ojos ya estaban buscando la manera de ponerme en el rincón menos visible del restaurante. Fue entonces cuando soltó esa bomba sobre mis cicatrices. El silencio se hizo tan espeso que podía cortarse con cuchillo. Esperanza se puso roja como tomate. Los meseros fingieron no haber escuchado, y yo conté hasta 10 en mi mente mientras decidía si usar mi tenedor como arma. Pero sus padres reaccionaron de manera completamente inesperada. Carmen Herrera, una mujer elegante de unos 70 años, se levantó de la silla como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras me miraba fijamente. «No puede ser», susurró con voz temblorosa. «Roberto, mírale bien la cara». Roberto, un hombre distinguido con cabello plateado, se acercó lentamente. Sus manos temblaban cuando se quitó los lentes para limpiarlos, como si no pudiera creer lo que veía. «Las cicatrices», murmuró, «son exactamente como las describió el doctor en el hospital». Diego los miraba confundido. «¿Qué están diciendo? ¿La conocen?» Carmen tomó mis manos entre las suyas y pude sentir cómo temblaba. «Tú eres la mujer que salvó a nuestro bebé», dijo con la voz quebrada. «Después de todos estos años, por fin podemos agradecerte». El mundo se detuvo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que se me saliera del pecho. Después de 25 años, después de cambiar de ciudad, de reconstruir mi vida, de aceptar que nunca volvería a ver a esa familia, aquí estaban. Pero había un problema enorme. Diego seguía mirándonos sin entender nada, completamente ajeno al hecho de que la mujer a quien acababa de humillar era la misma que había arriesgado su vida para salvarlo cuando era apenas un bebé indefenso. «¿De qué bebé hablan?», preguntó Diego, claramente molesto por la atención que le estábamos quitando. «¿Qué está pasando aquí?». Carmen y Roberto intercambiaron una mirada cargada de significado. Pude ver la lucha interna en sus rostros. 25 años guardando un secreto para proteger a su hijo, y ahora la vida los ponía cara a cara con la verdad. Es una larga historia, mijo», dijo Carmen finalmente, sin soltar mis manos. «Ya te contaremos en casa». Esperanza nos miraba a todos como si estuviéramos hablando en otro idioma. Mi hija, brillante en sus estudios de derecho, pero a veces ciega para las sutilezas emocionales, no entendía nada de lo que estaba pasando. «Mamá, ¿tú conoces a los padres de Diego?», me preguntó. «Por favor, como si esta situación no fuera ya suficientemente complicada. ¿Cómo les explicas a tu hija que el hombre que acaba de insultarte es el mismo bebé que salvaste hace un cuarto de siglo? ¿Cómo les dices que esas cicatrices que él encuentra tan repugnantes son el precio que pagaste por su vida?» «Nos conocimos hace muchos años», respondí cuidadosamente, «en circunstancias muy particulares». Roberto asintió, sus ojos nunca dejando mi rostro. «Muy particulares», repitió con voz ronca. Diego rodó los ojos. «Bueno, qué pequeño es el mundo. ¿Podemos ordenar ya? Tengo una reunión temprano mañana». La generación de mi futuro yerno. Todo es prisa, todo es superficial, todo es descartable, incluyendo, aparentemente, a las suegras con cicatrices. Durante la cena, Carmen y Roberto no dejaron de mirarme.
Cada tanto, Carmen se limpiaba discretamente las lágrimas. Roberto apenas tocó su comida, demasiado emocionado para comer. Diego, por su parte, se las arregló para sentarme de espaldas a la mayor parte del restaurante, como si fuera una vergüenza que había que ocultar. Mi hija, bendita sea, trataba de mantener una conversación normal, pero la tensión era tan espesa que podías cortarla con un machete. Hablaba de los planes de boda, del vestido que había elegido, de la lista de invitados. Diego asentía distraídamente mientras revisaba su teléfono. «Esperanza nos ha contado que eres enfermera jubilada», dijo Carmen, buscando claramente cualquier excusa para hablar conmigo. «Lo fui durante 30 años», confirmé. «Me retiré hace 5 años después del accidente que...» Toqué inconscientemente mis cicatrices. «El accidente», repitió Roberto con voz cargada de emoción. Diego levantó la vista de su teléfono con expresión de fastidio. «¿Vamos a pasar toda la noche hablando de accidentes? Es un poco deprimente. ¿No les parece?» Carmen le lanzó una mirada que podría haber derretido acero. Era la primera vez en la noche que veía a la madre mostrar alguna señal de desaprobación hacia su precioso hijo. «Diego», dijo con voz firme, «hay cosas en la vida más importantes que tu comodidad». El joven se enderezó, claramente sorprendido por el tono de su madre. Esperanza también notó el cambio de ambiente, su instinto legal activándose ante la tensión. «Quizás deberíamos hablar de algo más ligero», sugirió mi hija diplomáticamente. «Al contrario», dije, mirando directamente a Diego. «Creo que es importante hablar de los accidentes. Nos enseñan quiénes somos realmente cuando las cosas se ponen difíciles». Diego sostuvo mi mirada con esa arrogancia típica de los hombres que nunca han tenido que luchar por nada en la vida. «¿Y qué aprendió usted de su accidente, señora Morales?» La pregunta tenía una clara intención de herirme, pero después de 25 años lidiando con miradas y comentarios, había desarrollado una piel más gruesa que la de un cocodrilo. «Aprendí que vale la pena arriesgar todo por salvar una vida inocente», respondí tranquilamente. «Incluso si esa vida termina creciendo y convirtiéndose en alguien que te juzga por las cicatrices que te dejó el rescate». El silencio que siguió fue tan denso que juraría que escuché el corazón de Carmen latir desde el otro lado de la mesa. Diego frunció el ceño, como si algo en mis palabras hubiera activado una alarma en su cerebro. Pero antes de que pudiera procesar completamente lo que había dicho, llegó la cuenta y la noche llegó a su fin. Mientras nos despedíamos en el estacionamiento, Carmen me abrazó como si fuera a desaparecer de nuevo. «Por favor», me susurró al oído, «necesitamos hablar a solas. Hay tantas cosas que queremos decirte». Asentí, mi mente ya trabajando en todas las complicaciones que se avecinaban, porque por primera vez en 25 años iba a tener que decidir si la verdad valía más que la paz. 3 días después del desastre de la cena, Carmen me llamó. Su voz sonaba nerviosa, casi conspiratoria. «Lucía, ¿podríamos reunirnos, sin Diego, sin Esperanza, solo nosotros 3? Quedamos en encontrarnos en un pequeño café, en el centro de la ciudad, lejos de las miradas curiosas de nuestros hijos». Cuando llegué, Carmen y Roberto ya estaban allí, ocupando una mesa en el rincón más privado del lugar. Carmen tenía los ojos hinchados, como si hubiera pasado las últimas noches llorando. «Gracias por venir», dijo Roberto, levantándose para saludarme. Su apretón de manos fue firme, cálido, completamente diferente al saludo flácido de su hijo. «Llevamos 25 años esperando este momento», dijo Carmen sin preámbulos. 25 años preguntándonos qué había sido de ti, si te habías recuperado completamente, si tenías familia, si eras feliz. Me senté lentamente, preparándome para una conversación que había evitado durante un cuarto de siglo. Pero antes de que pudiera responder, Carmen continuó. «Diego no sabe nada de lo que pasó. Nunca se lo contamos». «Ah, claro. Por eso el muchacho había reaccionado como un completo imbécil. Para él, yo era solo una extraña con cicatrices, no la mujer que había arriesgado su vida por salvarlo». «¿Por qué no?», pregunté, aunque creía conocer la respuesta. «Era tan pequeño», explicó Roberto. «Apenas tenía 8 meses. Los psicólogos nos dijeron que contarle sobre el incendio, sobre cómo estuvo a punto de morir, podría traumatizarlo. Y conforme fue creciendo», añadió Carmen, «se volvió más y más difícil encontrar el momento correcto».
¿Cómo le dices a un niño de 5 años que una mujer se quemó la cara salvándolo? ¿A un adolescente de 15 que alguien sacrificó su apariencia por su vida? Entendía su dilema, realmente lo entendía. Pero sentada allí, recordando la crueldad de Diego 3 noches atrás, no pude evitar pensar que tal vez un poco de trauma habría sido preferible a criar a un hijo que juzgaba a las personas por su apariencia. Cuéntenmelo todo, dije finalmente. Quiero saber qué pasó después. Carmen tomó aire profundamente antes de comenzar. Cuando llegamos al hospital esa noche, Diego estaba bien. Algunos rasguños, inhalación leve de humo, pero nada grave. Tú estabas en una condición mucho peor. Roberto tomó la mano de su esposa. Te quedaste 3 semanas en cuidados intensivos. Las quemaduras en la cara y el cuello eran severas. Fuimos todos los días a preguntar por ti. Queríamos agradecerte, continuó Carmen, pero los médicos no nos permitían verte. Dijeron que necesitabas tranquilidad, que las visitas podrían causar infecciones. Recordaba vagamente esas semanas. El dolor, los vendajes, la oscuridad constante. Había estado tan sedada que los días se confundían unos con otros. Cuando finalmente te dieron de alta, dijo Roberto, fuimos a tu casa, pero los vecinos nos dijeron que te habías mudado. A Guadalajara, confirmé, para estar cerca del centro de quemados. Necesitabas cirugías reconstructivas, terapias especializadas. Tratamos de encontrarte, insistió Carmen. Contratamos un investigador privado, pero Lucía Morales es un nombre bastante común, y sin más información. Se habían rendido después de 2 años de búsqueda infructuosa. Mientras tanto, yo estaba reconstruyendo mi vida en otra ciudad, aprendiendo a vivir con mi nueva cara, criando sola a Esperanza, después de que mi esposo decidiera que las cicatrices eran demasiado para él. Nunca dejamos de pensar en ti, dijo Carmen con lágrimas en los ojos. Cada cumpleaños de Diego, cada Navidad, cada momento importante de su vida, hablábamos de la mujer valiente que lo había salvado. Pero no le dijiste su nombre, observé con un toque de ironía que no pude ocultar. Roberto bajó la mirada. Teníamos miedo. Miedo de que sintiera culpa. Miedo de que desarrollara algún tipo de complejo de salvador. Los psicólogos nos aseguraron que era mejor dejarlo como una historia vaga de su infancia. Ah, los psicólogos. Siempre tan listos para proteger a los niños de la realidad, tan entusiasmados por crear burbujas perfectas que después explotan en la cara de todos. ¿Y nunca se cuestionaron esa decisión?, pregunté. ¿Ni siquiera cuando creció y se volvió un niño mimado?, terminó Carmen con una sonrisa triste. Sí, nos cuestionamos, especialmente cuando empezó a mostrar tanta superficialidad, tanto juicio hacia los demás. Creemos que conocer tu historia podría haberlo hecho más compasivo, admitió Roberto. Pero ya era muy tarde para cambiar el curso. Los miré a ambos, esta pareja que había cargado con el peso del secreto durante 25 años, que había criado a su hijo en una burbuja de ignorancia bien intencionada. Y ahora el destino los había puesto cara a cara con las consecuencias de esa decisión. Hay algo que deben saber, dije finalmente. Diego va a casarse con mi hija, y después de lo que pasó en la cena, no estoy segura de que sea el hombre correcto para ella. Carmen palideció. ¿Qué quieres decir? Les conté exactamente lo que había dicho su hijo. Cada palabra cruel, cada gesto despectivo. Vi cómo el dolor se dibujaba en sus rostros conforme relataba la humillación que había sufrido. Dios mío, susurró Roberto, criamos a un monstruo. No, dije firmemente. Criaron a un hombre que nunca aprendió el valor del sacrificio, pero todavía están a tiempo de enseñárselo. Carmen me miró con esperanza desesperada. ¿Cómo? Sonreí, y por primera vez en días fue una sonrisa genuina, contándole la verdad, toda la verdad. Pero si lo hacemos, dijo Roberto lentamente, él sabrá que la mujer a quien insultó es... Exactamente, interrumpí. La mujer que le dio la vida que él ha estado desperdiciando en juicios superficiales. El silencio se extendió entre nosotros mientras procesaban las implicaciones. Finalmente, Carmen habló. ¿Y si eso arruina su compromiso con Esperanza? Me levanté de la mesa, tomé mi bolsa y le sonreí con esa mezcla de tristeza y determinación que había perfeccionado a lo largo de los años. Carmen, si la verdad sobre el carácter de Diego arruina su compromiso con mi hija, entonces el compromiso ya estaba arruinado desde el principio. Los dejé allí, en ese pequeño café,
con el peso de 25 años de secretos y la decisión más importante de sus vidas por delante, porque había algo que ellos aún no sabían, algo que yo había descubierto esa misma mañana. Diego no era solo cruel y superficial, era exactamente igual al hombre del cual había salvado a mi propia hija una vez antes. Mi teléfono sonó a las 6 de la mañana del día siguiente. Era Esperanza, y su voz tenía ese tono tenso que conocía tan bien desde que era pequeña. «Mamá, necesitamos hablar. Diego está actuando muy extraño desde la cena». Típico. El niño dorado finalmente había sentido una pizca de incomodidad y no sabía cómo procesarla. Me vestí y fui directamente al apartamento que compartían en el centro de la ciudad. Un lugar precioso que, por supuesto, Diego pagaba en su totalidad mientras Esperanza terminaba sus estudios de Derecho. Cuando llegué, mi hija estaba preparando café con esa energía nerviosa que la caracterizaba cuando algo la preocupaba. Diego estaba en la sala, vistiendo una bata de seda cara y revisando su laptop como si fuera el dueño del mundo. «Buenos días, Diego», dije con mi sonrisa más dulce. «¿Dormiste bien?». Me lanzó una mirada fría. «Señora Morales, Esperanza dice que usted y mis padres se conocían de antes». «Así es», confirmé, sirviéndome café sin esperar invitación. Después de 25 años de reconstruir mi autoestima, había aprendido a no pedirle permiso a nadie para ocupar espacio. «De hace muchos años. ¿Y no pensó mencionarlo cuando nos conocimos?». La pregunta tenía esa típica arrogancia masculina que asume que yo le debía explicaciones sobre mi vida personal. Como si una mujer de mi edad tuviera que rendir cuentas a un mocoso de 30 años sobre sus relaciones pasadas. «No pensé que fuera relevante», respondí tranquilamente. «¿No relevante?». Diego cerró la laptop con más fuerza de la necesaria. «Mis padres actuaron como si fueras la reina de Inglaterra». Mi madre lloró. «Por Dios». Esperanza nos miraba, como si estuviera viendo un partido de tenis muy tenso. Mi hija tenía esa expresión que ponía cuando sentía que había información importante que no estaba captando. «Diego», dijo cuidadosamente, «quizás deberías preguntarles directamente a tus padres». «Ya lo hice», respondió con frustración. «Anoche los llamé. Se pusieron todos misteriosos. Dijeron que era una larga historia y que me la contarían después». Así que Carmen y Roberto habían decidido no soltar la bomba por teléfono. Inteligente. Esta clase de revelaciones requieren conversaciones cara a cara, preferiblemente con tejidos cerca para las lágrimas inevitables. «Mamá», me dijo Esperanza, «¿qué está pasando exactamente?». Miré a mi hija, con su cara de preocupación genuina, y después a Diego, con su expresión de impaciencia petulante. La ironía de la situación no se me escapaba. Aquí estaba, viendo a mi hija enamorada de un hombre que había heredado toda la superficialidad del mundo sin ninguna de la profundidad. «Esperanza, conocí a los padres de Diego en circunstancias muy específicas, pero no me corresponde a mí contar esa historia». «¿Por qué no?», exigió Diego. «¿Acaso es algún secreto de Estado?». La pregunta me hizo reír, una risa genuina que sorprendió a ambos. «No, Diego, no es un secreto de Estado. Es simplemente una historia que les pertenece a tus padres contar». «Pero usted está involucrada», insistió. «Sí, estoy involucrada, muy involucrada». Me levanté y tomé mi bolsa. «Pero si quieres respuestas, tendrás que hablar con Carmen y Roberto». Esperanza me siguió hasta la puerta. «Mamá, esto es muy extraño». «¿Estás bien?». La abracé, aspirando el aroma de su champú favorito, el mismo que usaba desde los 15 años. Mi hija, tan inteligente en los libros, tan ciega para los defectos de carácter cuando se enamoraba. «Estoy bien, mija, pero quiero que sepas algo importante». «¿Qué?». Nunca permitas que alguien te haga sentir menos por tu apariencia, tus cicatrices o cualquier parte de ti que consideran imperfecta. ¿Me entiendes?». Esperanza frunció el ceño. «¿Esto tiene que ver con lo que dijo Diego en la cena?». «Bingo. Mi hija no era tan ciega después de todo. Tiene que ver con el tipo de hombre que quieres para el resto de tu vida», respondí cuidadosamente. «Diego no es malo, mamá. Solo es directo a veces». «Ah, directo. Qué manera tan elegante de describir la crueldad. Como llamar a un huracán una brisa vigorosa. Esperanza, hay una diferencia entre ser directo y ser cruel, y esa diferencia dice todo sobre el carácter de una persona». Me fui antes de que pudiera responder.
Pero sabía que había plantado una semilla. Mi hija era demasiado inteligente para ignorar las banderas rojas para siempre. Esa tarde, mientras regaba las plantas en mi pequeño jardín, vi un auto familiar estacionarse frente a mi casa. Carmen y Roberto bajaron lentamente, como si estuvieran yendo a una ejecución. ¿Ya tomaron una decisión?, pregunté cuando llegaron a mi puerta. Roberto asintió gravemente. Vamos a contarle todo a Diego esta noche. Todas las partes de la historia, añadió Carmen, incluyendo lo que dijo en la cena. ¿Están preparados para las consecuencias? Carmen respiró profundamente. Hemos protegido a Diego de la realidad durante 25 años. Es hora de que aprenda que sus acciones tienen peso y que su vida, agregó Roberto, fue posible gracias al sacrificio de alguien más. Los invité a pasar y preparé té. Pasamos 2 horas planeando exactamente cómo iban a abordar la conversación. ¿Qué dirían primero? ¿Cómo manejarían la inevitable explosión emocional? ¿Y si se enoja?, preguntó Carmen. ¿Y si nos culpa por no habérselo dicho antes? Entonces será una reacción muy reveladora sobre quién es realmente, respondí. Cuando se fueron, me quedé sentada en mi sala, mirando las fotos de esperanza que decoraban las paredes. Mi hija de bebé, de niña, de adolescente, de mujer joven brillante y fuerte. Había criado a una hija que valoraba la sustancia sobre la superficie, que ayudaba a otros sin esperar recompensa, que juzgaba a las personas por sus acciones, no por su apariencia. ¿Cómo había terminado enamorándose de alguien como Diego? Pero sabía la respuesta. El amor no siempre es lógico, y a veces las mujeres más inteligentes cometen los errores más tontos cuando se trata de hombres guapos con labia. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de número desconocido. Señora Morales, soy Diego. Mis padres quieren hablar conmigo mañana sobre usted. ¿Hay algo que deba saber? Miré el mensaje durante largo tiempo antes de responder. Sí, Diego. Hay algo que debes saber, pero vas a tener que escucharlo de ellos. ¿Es algo malo? Sonreí mientras escribía mi respuesta final. Es algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. Apagué el teléfono sin esperar respuesta, porque mañana Diego iba a descubrir que la mujer a quien había humillado era la razón por la cual podía respirar. Y después de eso, todos íbamos a descubrir qué clase de hombre era realmente. La llamada llegó a las 9 de la noche del día siguiente. Era Carmen, y estaba llorando tan fuerte que apenas podía entender sus palabras. Lucía, sollozó. Ya se lo dijimos, le contamos todo. Mi corazón se aceleró. ¿Y cómo reaccionó? Al principio no nos creyó. Dijo que estábamos inventando cosas, que era imposible que hubiera sido tan desgraciado contigo. ¿Al principio? Cuando le mostramos las fotos del hospital, las cicatrices que tenías, los artículos del periódico sobre el incendio, se quebró, Lucía. Completamente. Cerré los ojos, visualizando la escena. Diego, el hombre que juzgaba a otros por su apariencia, descubriendo que su vida misma dependía de la generosidad de alguien que había perdido la suya salvándolo. ¿Dónde está ahora?, pregunté. Se fue, dijo Roberto, tomando el teléfono de Carmen. Salió de la casa sin decir palabra. Eso fue hace 3 horas. ¿Han hablado con Esperanza? No sabemos si debemos llamarla. No sabemos qué decirle. Les dije que vinieran a mi casa. Esta conversación necesitaba acontecer en persona, con todas las emociones complicadas que conllevaba. Llegaron 20 minutos después, ambos visiblemente devastados. Carmen tenía los ojos hinchados de llorar, y Roberto parecía haber envejecido 10 años en un día. Cuéntenme todo, dije, sirviéndoles café cargado. Carmen respiró profundamente antes de comenzar. Empezamos mostrándole las fotos de cuando era bebé, explicándole sobre el incendio en el edificio de apartamentos donde vivíamos. Le dijimos cómo una vecina corrió a avisarnos que había fuego, continuó Roberto. Cómo salimos pero no pudimos volver por él porque las escaleras ya estaban llenas de humo. Y entonces, Carmen tomó el relevo. Le contamos sobre la mujer valiente que entró al edificio en llamas para salvarlo. Al principio pensó que era una historia bonita, dijo Roberto con amargura. Nos agradeció por contársela. Dijo que era bueno saber que había personas heroicas en el mundo. ¿Cuándo cambió? Carmen me miró con ojos llenos de dolor. Cuando le dijimos que esa mujer era la señora Morales. Tú. Se rió, añadió Roberto. Literalmente se rió. Dijo que era imposible, que si tú hubieras sido tan heroica, él
te habría tratado diferente. Ah, claro, porque en la mente de Diego, las personas heroicas debían verse de cierta manera. Seguramente esperaba una mujer joven y hermosa, como en las películas, no una señora de 50 y tantos con cicatrices. ¿Cómo lo convencieron? Le mostramos las fotos del hospital, dijo Carmen. Las fotos tuyas con todas las quemaduras, los vendajes, el equipo médico. Y el artículo del periódico, agregó Roberto. Tenía tu nombre completo, tu edad en ese momento, la descripción de lo que habías hecho. Fue cuando vio tu cara en la foto del periódico, Carmen continuó, que se dio cuenta de que era verdad, que tú eras realmente la mujer que le había salvado la vida. ¿Y ahí fue cuando se quebró? Roberto asintió. Empezó a gritar. Nos dijo que éramos unos monstruos por no habérselo contado antes, que nunca habría sido tan cruel contigo si hubiera sabido, terminó Carmen. Y ahí estaba el problema fundamental con Diego. No entendía que la crueldad hacia cualquier persona era igualmente incorrecta, independientemente de si esa persona había hecho algo heroico por ti o no. ¿Le contaron lo que dijo en la cena? Carmen bajó la mirada. Sí, y eso fue lo que realmente lo destruyó. Se puso a llorar, dijo Roberto, como un niño pequeño. Siguió repitiendo que él no sabía, que si hubiera sabido nunca habría dicho esas cosas. Pero nosotros le dijimos la verdad, añadió Carmen firmemente. Le dijimos que no debería importar si conocía tu historia o no, que tratar mal a cualquier persona por su apariencia está mal. Me sentí orgullosa de Carmen y Roberto en ese momento. Después de 25 años de proteger a su hijo de las realidades difíciles, finalmente habían encontrado el valor de enseñarle una lección crucial. ¿Y entonces se fue? Dijo que necesitaba pensar, explicó Roberto, que tenía que decidir qué hacer con esta información. ¿Mencionó a Esperanza? Carmen y Roberto intercambiaron una mirada preocupada. Dijo algo extraño, murmuró Carmen. Dijo que ahora entendía por qué tú no confiabas en él, por qué habías estado tan fría. Dijo que probablemente tú le habías contado todo a Esperanza y que ella iba a cancelar el compromiso. Interesante. Así que Diego asumía que yo había sido vengativa, que había usado la información para sabotear su relación. No se le ocurría pensar que tal vez yo había estado esperando a ver qué clase de hombre era él realmente antes de decidir si revelaba o no la conexión. No le he dicho nada a Esperanza, les aseguré. Quería darles la oportunidad de manejar esto ustedes primeros. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Roberto. Mi teléfono sonó antes de que pudiera responder. Era Esperanza. Mamá, Diego acaba de llegar a casa y está actuando muy raro. Está llorando. Y dice que es una mala persona y que yo merezco a alguien mejor. ¿Qué está pasando? Miré a Carmen y Roberto, viendo en sus rostros la misma preocupación que sentía yo. Voy para allá, les dije. Es hora de que todos hablemos juntos. Porque después de 25 años de secretos, después de una noche de revelaciones devastadoras, había llegado el momento de descubrir si Diego Herrera tenía la capacidad de crecer y cambiar, o si mi hija estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. Mientras manejaba hacia el apartamento de Esperanza, no pude evitar pensar en la ironía cósmica de toda la situación. Había salvado la vida de un bebé 25 años atrás, y ahora tenía que decidir si salvar a mi propia hija de cometer un error que podría arruinar la suya. La vida, definitivamente, tenía un sentido del humor muy retorcido. Cuando llegué al apartamento, encontré a Diego sentado en el sofá con la cabeza entre las manos, sollozando como un niño perdido. Esperanza estaba de pie a su lado, claramente confundida y preocupada, acariciándole el cabello con esa ternura que las mujeres buenas reservan para los hombres que las necesitan. Carmen y Roberto llegaron justo detrás de mí. Al ver a sus padres, Diego levantó la cabeza, revelando una cara hinchada por las lágrimas y completamente destrozada por la realidad que acababa de golpearlo. Esperanza, dijo con voz quebrada, necesitas saber algo sobre tu madre. Mi hija me miró con esa expresión de alarma que había perfeccionado durante sus años de adolescencia dramática. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué están todos actuando tan extraño? Siéntate, mija, le dije suavemente. Esta es una conversación que necesitamos tener todos juntos. Esperanza se sentó lentamente al lado de Diego, quien inmediatamente tomó sus manos como si fueran un salvavidas. Carmen y Roberto ocuparon las sillas del comedor.
viéndose como si estuvieran a punto de enfrentar un pelotón de fusilamiento. Hace 25 años, comenzó Diego con voz temblorosa. Cuando yo tenía 8 meses, hubo un incendio en nuestro edificio de apartamentos. Esperanza frunció el ceño. ¿Ok? ¿Y? Tu madre. Diego tragó saliva con dificultad. Tu madre entró al edificio en llamas para salvarme. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared desde la cocina. Esperanza me miró, después a Diego, después a Carmen y Roberto, tratando de procesar la información. ¿Qué quieres decir con que mi madre entró al edificio?, preguntó lentamente. Carmen tomó la palabra, su voz todavía ronca de llorar. Mija, cuando llegaron los bomberos, ya era muy tarde para entrar al edificio, pero tu madre no esperó. Corrió escaleras arriba, a través del humo y las llamas, hasta el apartamento donde Diego estaba atrapado. Las cicatrices en mi cara, agregué tranquilamente, son de esa noche. Esperanza me miró fijamente, como si me estuviera viendo por primera vez en su vida. ¿Tú salvaste a Diego cuando era bebé? Sí. ¿Y por eso tienes...? Tocó inconscientemente su propia mejilla. Sí. Mi hija procesó esta información durante varios segundos antes de volverse hacia Diego. ¿Y tú no sabías esto cuando dijiste todas esas cosas horribles sobre las cicatrices de mi madre? Diego se desplomó aún más en el sofá. No, mis padres nunca me lo contaron. ¿Por qué no? La voz de Esperanza se estaba volviendo más aguda, más tensa. Roberto se aclaró la garganta. Pensamos que era mejor protegerlo de la verdad. Era muy pequeño, y los psicólogos dijeron que era bueno criar a un hijo sin enseñarle gratitud, interrumpió Esperanza, y pude ver el fuego legal encenderse en sus ojos. ¿Sin enseñarle que su vida dependía del sacrificio de otra persona? Carmen comenzó a llorar de nuevo. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto. Esperanza se levantó del sofá, alejándose de Diego como si de repente fuera tóxico. Entonces déjame entender esto. Diego insultó cruelmente a mi madre, la mujer que literalmente le salvó la vida, porque ustedes decidieron que era mejor que él viviera en ignorancia completa de su deuda con ella. Esperanza, por favor, suplicó Diego, extendiéndole la mano. Yo no sabía. Si hubiera sabido, ¿Nunca habrías qué, Diego? Mi hija se giró hacia él, con una furia que hacía años no veía. ¿Nunca habrías sido cruel con alguien por su apariencia? ¿Pero está bien ser cruel mientras no sepas que esa persona te salvó la vida? Y ahí estaba, el corazón del problema que Diego aún no lograba entender. Para él, la crueldad era condicionalmente incorrecta, dependiendo de quién fuera la víctima y qué hubiera hecho por él. No, ese no es el punto, se defendió desesperadamente. Es que ¿Tú nunca habrías qué? Insistió Esperanza. Completa esa frase, Diego. Porque desde donde estoy parada, parece que tu problema no es que fuiste cruel. Tu problema es que fuiste cruel con la persona incorrecta. Diego abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Porque mi hija, brillante como era, había puesto el dedo en la llaga del problema fundamental de carácter de este hombre. Esperanza, intervine suavemente. Creo que Diego está tratando de decir que se siente terrible por lo que hizo. ¿Se siente terrible porque fue cruel o se siente terrible porque descubrió que había consecuencias para su crueldad?, preguntó mi hija, y en ese momento me sentí más orgullosa de ella de lo que había estado en años. Diego se puso de pie, las manos temblándole. Me siento terrible porque soy una mala persona, porque he estado viviendo una vida que no merezco, siendo un hombre que no vale nada, tratando mal a la mujer que me dio todo. Y sin embargo, observé con esa voz tranquila que había perfeccionado para momentos como este, hasta hace 3 horas eras exactamente el mismo hombre. Lo único que cambió fue tu conocimiento, no tu carácter. Todos me miraron, procesando mis palabras. El hombre que insultó mis cicatrices hace una semana es el mismo hombre que está aquí ahora. La única diferencia es que ahora sabes que hay consecuencias emocionales para tu crueldad. Esperanza me miró con admiración. Mamá tiene razón. La pregunta no es si te sientes mal ahora que sabes la verdad. La pregunta es, ¿qué clase de hombre quieres ser de ahora en adelante? Diego nos miró a todos, sus ojos desesperados buscando una respuesta que solo él podía dar. No sé, susurró finalmente. No sé cómo ser mejor de lo que soy. Carmen se levantó y se acercó a su hijo. Mijo, ser mejor empieza con reconocer que el problema
No es que no sabías la historia de la señora Morales. El problema es que juzgaste a alguien por su apariencia sin conocer nada sobre ella, y que ese juicio te llevó a ser cruel, añadió Roberto firmemente. Eso está mal, independientemente de quién sea la víctima. Esperanza me miró, después miró a Diego, y pude ver el conflicto en su cara. Amaba a este hombre, pero acababa de ver una parte de él que no le gustaba nada. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito pensar. Diego palideció. ¿Qué significa eso? Significa, respondió Esperanza con voz firme, que necesito decidir si puedo pasar el resto de mi vida con alguien que es capaz de crueldad casual. Pero yo puedo cambiar, insistió Diego. Puedo ser mejor. Mi hija lo miró con una tristeza que me partió el corazón. Diego, el problema no es si puedes cambiar. El problema es que necesitaste una revelación dramática para darte cuenta de que tenías que hacerlo. Y con esas palabras, mi hija había capturado la esencia exacta del dilema que enfrentaba, porque la verdadera pregunta no era si Diego podía cambiar. La verdadera pregunta era si un hombre que necesitaba una crisis para desarrollar empatía básica era realmente el hombre correcto para mi hija. Los siguientes 3 días fueron una montaña rusa, emocional, para todos los involucrados. Diego llamaba cada 2 horas, enviaba flores, escribía cartas de disculpa que Esperanza leía y después tiraba a la basura. Carmen y Roberto se turnaban para visitarme, disculpándose repetidamente por haber criado a un hijo que necesitaba una revelación dramática para desarrollar decencia básica. Pero lo que más me preocupaba era Esperanza. Mi hija, normalmente tan decidida y segura de sí misma, se había vuelto silenciosa y pensativa. Pasaba horas caminando por el parque, mirando al vacío, claramente luchando con una decisión que cambiaría su vida. El miércoles por la noche, finalmente vino a mi casa. «Mamá», dijo, sentándose en el sofá de la sala donde la había consolado durante tantas crisis de la adolescencia, «necesito tu consejo». «¿Sobre qué, mija?» «Sobre Diego. Sobre si debo darle otra oportunidad». Me senté a su lado, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Había aprendido, a lo largo de los años, que cuando tu hija adulta pide consejos sobre los hombres, tienes que caminar sobre una cuerda floja entre la honestidad y el respeto por su autonomía. ¿Qué dice tu corazón? Mi corazón dice que lo amo, que todo el mundo comete errores, que él puede cambiar. ¿Y tu mente? Esperanza suspiró profundamente. Mi mente dice que un hombre de 30 años que es capaz de crueldad casual hacia una mujer mayor tiene un problema fundamental de carácter. Ahí estaba el conflicto. El eterno dilema femenino entre el amor que sientes y la lógica que conoces. ¿Has hablado con él desde la revelación? Anoche vino aquí. Habló durante 3 horas sobre cómo va a cambiar, cómo esto lo ha transformado, cómo ahora entiende el valor del sacrificio. ¿Y qué opinas de todo eso? Esperanza me miró con esos ojos inteligentes que había heredado de su padre. Opino que es muy conveniente que su transformación haya llegado exactamente cuando se enteró de que había consecuencias emocionales para su comportamiento. Murmuré, impresionada por la perspicacia de mi hija. Pero también opino, continuó, que tal vez todo el mundo necesita una crisis para crecer. Tal vez esta es su oportunidad de convertirse en la persona que debería haber sido desde el principio. Y ahí estaba el problema. La eterna esperanza femenina de que los hombres cambien, de que el amor sea suficientemente poderoso para transformar el carácter defectuoso. ¿Quieres saber lo que pienso realmente?, le pregunté. Por eso estoy aquí. Pienso que Diego siente remordimiento genuino. Pienso que está genuinamente horrorizado por lo que hizo y dijo. Esperanza asintió. Sí, yo también lo creo. Pero también pienso, continué cuidadosamente, que el remordimiento no es lo mismo que el crecimiento real. Y el crecimiento real toma tiempo, mucho más que 3 días. ¿Qué quieres decir? Me giré en el sofá para mirarla directamente. Quiero decir que si Diego realmente va a cambiar, si realmente va a desarrollar la empatía y la compasión que le faltaban, eso va a tomar meses, tal vez años, de trabajo consciente e intencional. Y mientras tanto, tú tienes que decidir si quieres ser su profesora de moral o su esposa. Esperanza se quedó callada durante varios minutos, procesando mis palabras. ¿Alguna vez papá te decepcionó así?
preguntó finalmente. La pregunta me sorprendió. Raras veces hablábamos de su padre, especialmente de los aspectos más difíciles de nuestro matrimonio. Tu padre me decepcionó muchas veces, admití, pero nunca me decepcionó de manera que me hiciera cuestionar su carácter fundamental. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando tu padre me lastimaba, era generalmente porque estaba estresado, asustado o abrumado. Cuando Diego me lastimó, fue porque consideraba que mi apariencia era un inconveniente para él. Esperanza frunció el ceño. Esa es una distinción importante, muy importante, porque una revela problemas temporales, la otra revela valores fundamentales. Mi teléfono sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Era Carmen. Lucia, siento molestar tan tarde, pero necesito contarte algo. Diego acaba de irse de nuestra casa y creemos que van a hacer algo drástico. ¿Qué clase de algo drástico? Está hablando de grandes gestos. Dice que va a hacer algo para probar que ha cambiado, algo que demuestre lo arrepentido que está. Típico masculino. Cuando las emociones se vuelven complicadas, recurren a los gestos dramáticos en lugar del trabajo interno real. ¿Tienes idea de qué planea hacer? Eso es lo que nos preocupa. Mencionó algo sobre la boda, sobre hacer una declaración pública. Sentí un escalofrío de aprensión. ¿Una declaración pública sobre qué? No estamos seguros, pero conocemos a nuestro hijo. Cuando está desesperado, tiende a hacer cosas impulsivas que empeoran la situación. Colgué el teléfono y le expliqué a Esperanza lo que había dicho Carmen. «Oh no», murmuró mi hija. «Conozco esa cara. Está planeando algo estúpido». «¿Cómo qué?» «Como cancelar la boda públicamente y dar un discurso sobre cómo no me merece. O como hacer una donación gigante a una organización de quemados en tu nombre. O cómo aparecer en mi puerta con mariachi cantando disculpas». Terminé, porque conocía el tipo. Esperanza se puso de pie, agarrando sus llaves. Tengo que encontrarlo antes de que haga algo que arruine cualquier posibilidad de que solucionemos esto. ¿Estás segura de que quieres solucionarlo? Mi hija se detuvo en la puerta, mirándome con una expresión que mezclaba determinación y vulnerabilidad. No estoy segura de nada, mamá, pero estoy segura de que no quiero que tome una decisión irreversible por mí mientras está en crisis emocional. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala, pensando en los patrones que se repiten en las relaciones. Las mujeres que aman a hombres problemáticos, esperando que el amor los transforme. Los hombres que hacen gestos dramáticos en lugar de trabajo emocional real. Las familias que guardan secretos para proteger sin darse cuenta de que están creando problemas peores. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era Diego. Señora Morales, necesito verla. Necesito hablar con usted a solas. Diego, creo que ya hemos dicho todo lo que necesitábamos decir. Por favor. Su voz estaba desesperada. Hay algo más que necesita saber. Algo que cambia todo. Suspiré. ¿Qué podría cambiar todo a esta altura? No puedo decírselo por teléfono. Pero por favor, déjeme venir a su casa. Es importante. Contra mi mejor juicio, acepté. Porque después de 25 años de guardar secretos, había aprendido que a veces las revelaciones finales llegan cuando menos las esperas. Y tenía la sensación de que Diego estaba a punto de contarme algo que haría que toda esta situación complicada se volviera aún más complicada. Diego llegó a mi casa 40 minutos después, viéndose como si no hubiera dormido en días. Traía consigo una caja de zapatos vieja y una expresión de determinación nerviosa que me puso inmediatamente en guardia. «Gracias por recibirme», dijo, sentándose en el borde de la silla como si estuviera listo para salir corriendo. «¿De qué quieres hablar, Diego?», respiró profundamente, mirando la caja que tenía en las manos como si contuviera explosivos. «Señora Morales, hay algo sobre esa noche, sobre el incendio, que mis padres no le dijeron. Algo que yo mismo descubrí hace solo 2 días. Me senté más derecha. Después de todos estos años, ¿había más secretos? ¿Qué cosa? Después de que mis padres me contaron sobre usted, me fui a la biblioteca. Quería leer todos los artículos sobre el incendio, entender exactamente qué había pasado. Abrió la caja y sacó recortes de periódico amarillentos, copias de artículos que yo había tratado de olvidar durante 25 años. Encontré esto, dijo, extendiéndome un artículo que no había visto antes. Es del periódico local de una semana después del incendio. Leí el titular con creciente horror.
Investigación revela origen criminal del incendio en apartamentos. ¿Qué quiere decir esto?, pregunté, aunque temía conocer la respuesta. El incendio no fue accidental, señora Morales. Fue provocado. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. ¿Provocado por quién? Diego sacó otro artículo, este con una foto borrosa de un hombre siendo arrestado. Por Miguel Herrera, el hermano de mi padre. El mundo se detuvo. ¿El hermano de Roberto provocó el incendio? Mi tío Miguel tenía problemas de adicción, problemas de dinero. Debía dinero a gente peligrosa. Decidió quemar el edificio para cobrar el seguro de vida. Las implicaciones de esta revelación me golpearon como un camión. ¿Roberto sabía? No, nadie en mi familia sabía. Mi padre había cortado relaciones con Miguel años antes por sus problemas con las drogas. Pero Miguel sabía dónde vivíamos. Diego me mostró más artículos, documentos policiales, reportes de investigación que había conseguido a través de contactos legales. Miguel nunca pretendió que hubiera gente en el edificio cuando lo prendiera fuego. Pensó que todos habían sido evacuados, pero cuando se enteró de que había matado a 2 personas y puesto en peligro a un bebé, ¿qué pasó con él? Se suicidó en la cárcel 3 meses después del juicio. Me quedé sentada en silencio, tratando de procesar esta información. El incendio que había cambiado mi vida para siempre, que me había dejado estas cicatrices, que había creado esta conexión con la familia Herrera, había sido causado por un miembro de esa misma familia. ¿Por qué me cuentas esto, Diego? ¿Por qué?, dijo con voz quebrada. Toda mi vida he sido producto de la tragedia que mi propia familia causó. Usted arriesgó su vida para salvarme de un incendio que mi tío provocó. La ironía era tan profunda que casi era cómica. Había salvado al sobrino del hombre que había creado la situación que me obligó a salvarlo. ¿Tus padres saben que descubriste esto? Se lo conté anoche. Mi madre se desplomó. Mi padre dice que esto explica muchas cosas sobre la culpa que ha cargado todos estos años. ¿Qué clase de culpa? Diego me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. La culpa de no haber podido encontrarla después del incendio no era solo porque querían agradecerle. Era porque se sentían responsables por lo que su hermano había hecho. Así que Roberto había estado cargando durante 25 años con la culpa de una tragedia que su hermano había causado. No era de extrañar que hubieran estado tan desesperados por proteger a Diego de la verdad. ¿Y por qué me cuentas esto ahora? ¿Por qué? Diego se inclinó hacia adelante. Necesito que sepa que entiendo. Entiendo que no solo me salvó la vida, me salvó de las consecuencias de la destrucción que mi propia familia había causado. Diego, y entiendo por qué me odia, no solo por lo que dije sobre sus cicatrices, sino porque represento todo lo que está mal en mi familia. La irresponsabilidad, la falta de consideración por otros, la capacidad de causar daño sin pensar en las consecuencias. Me quedé callada, porque tenía que admitir que había algo de verdad en lo que decía. Pero también entiendo, continuó, que usted me salvó no porque fuera especial o porque me lo mereciera. Me salvó porque era lo correcto, porque había una vida en peligro y usted tenía la capacidad de ayudar. Sí, dije simplemente. Eso me hace su fracaso, ¿verdad? Porque usted me dio una segunda oportunidad de vida y yo la desperdicié convirtiéndome en exactamente el tipo de persona que habría ignorado a alguien en peligro. No podía discutir con esa evaluación. Diego, ¿por qué me cuentas todo esto? Porque quiero que sepa que no estoy pidiendo perdón solo para recuperar a Esperanza. Estoy pidiendo perdón porque finalmente entiendo el peso de lo que hizo por mí y el peso de lo que hice con esa segunda oportunidad. Me miró con ojos llenos de lágrimas y porque quiero preguntarle qué puedo hacer para honrar su sacrificio. La pregunta me sorprendió. No era lo que había esperado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que usted me dio vida y yo la desperdicié siendo superficial y cruel. ¿Cómo hago para reparar eso? ¿Cómo hago para merecer la segunda oportunidad que me dio? Miré a este joven hombre, sentado en mi sala, cargando con el peso de secretos familiares, crisis de identidad y la realidad aplastante de su propia mediocridad moral. Y por primera vez desde que lo había conocido, vi algo en él que se parecía a la humildad genuina. Diego, dije finalmente, no puedes reparar el pasado. Solo puedes decidir qué clase de hombre quieres ser de aquí en adelante.
¿Y cómo hago eso? Sonreí. Y para mi sorpresa, fue una sonrisa genuina. Empiezas por entender que el cambio real no es un gran gesto dramático. Es una serie de pequeñas decisiones, día tras día, sobre cómo tratas a las personas que no pueden darte nada a cambio. Diego asintió lentamente. ¿Y Esperanza? Esperanza, dije firmemente. Tendrá que decidir por sí misma si quiere darte la oportunidad de demostrar que puede ser mejor. ¿Y usted? ¿Me dará esa oportunidad? La pregunta me colgó en el aire entre nosotros. Después de 25 años, después de todas las revelaciones, después de todo el dolor y la humillación y la verdad complicada. Diego, dije finalmente, todos merecemos la oportunidad de crecer, pero tendrás que ganártela. Era la respuesta más honesta que podía darle, porque si había aprendido algo en 5 décadas de vida, era que las segundas oportunidades se otorgan gratis, pero las terceras se tienen que ganar. 2 días después de la revelación sobre Miguel Herrera, Esperanza organizó una reunión familiar. No una cena incómoda en un restaurante, sino una conversación formal en mi sala, con todos los involucrados presentes para abordar la situación de una vez por todas. Carmen y Roberto llegaron primeros, viéndose como si hubieran envejecido 10 años en una semana. Me siento sin... La culpa que Roberto había cargado durante 25 años ahora tenía nombre y contexto, y se notaba en cada línea de su rostro. Diego llegó 15 minutos después, puntual pero nervioso. Traía consigo una carpeta de documentos que había estado recopilando durante días. Artículos sobre el incendio, informes policiales y algo que me sorprendió ver. ¿Qué es eso?, preguntó Esperanza, señalando la carpeta. Evidencia, respondió Diego simplemente. De todo, del incendio, de la investigación, de lo que pasó con Miguel. ¿Para qué necesitas evidencia? Porque quiero que todos entiendan exactamente lo que pasó hace 25 años y lo que ha estado pasando desde entonces. Esperanza se sentó al lado de mí en el sofá, manteniendo deliberadamente distancia de Diego. Mi hija había estado haciendo mucha reflexión durante los últimos días, y podía ver en su postura que había llegado a algunas conclusiones. Muy bien, dijo con su voz de abogada profesional. Hablemos de todo esto como adultos racionales. Diego abrió la carpeta y comenzó a distribuir copias de los artículos del periódico. Esto es lo que pasó realmente la noche del 15 de marzo de 1999. Comenzó. Miguel Herrera, adicto a la cocaína y endeudado con narcotraficantes, decidió quemar el edificio de apartamentos en la calle Morelos para cobrar un seguro fraudulento. Carmen se limpió las lágrimas mientras Roberto permanecía en silencio, ambos escuchando a su hijo recitar hechos que habían estado enterrados durante décadas. El plan de Miguel era simple, continuó Diego: quemar el edificio cuando estuviera vacío, hacer que pareciera un accidente eléctrico, cobrar el seguro y pagar sus deudas. Pero no estaba vacío, murmuré. No. 3 familias estaban todavía en el edificio: los Rodríguez en el primer piso, mis padres y yo en el segundo piso, y los García en el tercero. Diego sacó más documentos. Estos con fotos del edificio esa noche, testimonios de bomberos, reportes médicos. Cuando el fuego se extendió más rápido de lo que Miguel había anticipado, él entró en pánico y huyó. Los Rodríguez y los García escaparon por sus propias ventanas al patio trasero. Pero nosotros no, añadió Roberto con voz ronca. Carmen y yo salimos, pero cuando nos dimos cuenta de que Diego no estaba con nosotros, la puerta de nuestro apartamento se había trabado con el humo y el calor, explicó Diego. No podían volver a entrar. Y fue entonces, dije, mirando las fotos del incendio, recordando vívidamente esa noche, cuando vi a sus padres gritando afuera del edificio. Usted había salido del turno nocturno en el hospital, continuó Diego, leyendo del reporte policial. Estaba caminando a casa cuando vio el fuego. Y decidí entrar, terminé simplemente. Decidió entrar a un edificio que se estaba desplomando a través de escaleras llenas de humo para salvar a un bebé que ni siquiera conocía. Esperanza me miró con una expresión que mezclaba orgullo y asombro. Mamá, nunca me contaste los detalles. Los detalles no importaban, mija. Sí importan, insistió Diego firmemente. Los detalles importan porque muestran exactamente lo que arriesgó. Sacó un reporte médico de esa noche, uno que nunca había visto antes. Quemaduras de segundo y tercer grado en el 15% de su cuerpo,
Inhalación severa de humo. Fractura menor en la muñeca derecha por cargar a un bebé mientras escapaba de un edificio en llamas. 3 semanas en cuidados intensivos, 8 cirugías reconstructivas durante los siguientes 2 años. El silencio en la habitación era absoluto. Incluso yo estaba sorprendida por la extensión de la documentación que Diego había conseguido. ¿Por qué recopilaste todo esto?, preguntó Esperanza. Diego me miró directamente, porque quería entender exactamente lo que la señora Morales sacrificó por mí, y quería que ustedes también lo entendieran. Ya entendíamos, dijo Carmen suavemente. No, respondió Diego. Entendían que ella me había salvado, pero no entendían el costo completo. Sacó más documentos de la carpeta. Estos son los registros médicos de los siguientes 5 años. Las cirugías, las terapias, la rehabilitación, los costos financieros, los costos emocionales, los costos profesionales. Diego, dije incómoda, no necesitas... Sí necesito, me interrumpió, porque durante 30 años de mi vida he vivido como si mi existencia fuera un derecho natural, como si mereciera estar vivo simplemente porque estaba vivo. Se volteó hacia Esperanza. Pero la verdad es que cada día de mi vida, desde el 15 de marzo de 1999, ha sido un regalo pagado por alguien más. ¿Y ahora qué?, preguntó Esperanza. ¿Ahora que entiendes eso, qué cambia? Diego cerró la carpeta y se quedó callado por varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más seria, más madura. Ahora entiendo que no puedo seguir viviendo como si fuera un accidente afortunado, que merezco todo sin dar nada a cambio. ¿Qué significa eso específicamente?, insistió Esperanza, y pude ver que estaba evaluando sus palabras con la precisión de un abogado. Significa que quiero usar mi vida para algo que valga la pena, no solo para acumular dinero o impresionar gente o vivir cómodamente. ¿Cómo qué? Como ayudar a otros de la manera que la señora Morales me ayudó a mí. Roberto se inclinó hacia adelante. ¿Qué estás pensando, mijo? Diego respiró profundamente. Estoy pensando en medicina de emergencia, en entrenamiento como paramédico, eventualmente como doctor de emergencias. La declaración nos sorprendió a todos. ¿Medicina de emergencia?, repitió Esperanza. Quiero ser el tipo de persona que corre hacia el peligro para ayudar a otros, no el tipo de persona que juzga a los que ya han corrido hacia el peligro. Carmen comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez parecían lágrimas de alivio. Diego, dije cuidadosamente, esa es una decisión muy grande. ¿Estás seguro de que no es solo una reacción emocional a todo esto? He estado pensando en esto durante días, respondió. Y sí, empezó como una reacción emocional, pero mientras más lo pienso, más sentido tiene. ¿Por qué? Porque por primera vez en mi vida tengo una razón para existir que va más allá de mi propia comodidad. Esperanza lo estudió cuidadosamente. ¿Y qué pasa con la boda? ¿Con nosotros? Diego la miró con una expresión de amor genuino y humildad que nunca había visto en él antes. Esperanza, no puedo pedirte que te cases conmigo tal como soy ahora. Sería injusto para ambos. Mi hija frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que necesito convertirme en el hombre que mereces, en el hombre que honre el sacrificio que tu madre hizo por mí. ¿Y eso cuánto tiempo tomará? Diego sonrió tristemente. No lo sé. Tal vez 2 años para el entrenamiento de paramédico. Tal vez 8 años para medicina. Tal vez toda la vida para convertirme realmente en la persona que debería ser. Esperanza procesó esta información durante varios minutos antes de responder. ¿Estás cancelando nuestro compromiso? Estoy pidiéndote que me esperes mientras me convierto en alguien que valga la pena esperar. Y en ese momento, por primera vez desde que había conocido a Diego Herrera, vi un destello del hombre que podría llegar a ser. 18 meses después, recibí una invitación que no esperaba. Era gruesa, impresa en papel crema elegante, con letra dorada que decía: Graduación de técnico en emergencias médicas, Diego Herrera. En la parte inferior, en letra manuscrita que reconocí, había una nota: Señora Morales, nada de esto habría sido posible sin usted. Por favor, acompáñenos en la celebración. Esperanza apareció en mi puerta esa tarde, radiante en una manera que no había visto desde antes de toda la crisis. ¿Vas a ir?, me preguntó, sosteniendo su propia invitación. ¿Crees que debería? Creo que tienes que ver esto, mamá. La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio del Instituto Médico.
lleno de familias orgullosas y nuevos técnicos en emergencias listos para salvar vidas. Diego se veía diferente, más delgado, más serio, con una confianza tranquila que reemplazaba la arrogancia que había tenido antes. Cuando lo llamaron al escenario para recibir su certificado, Carmen y Roberto aplaudieron con lágrimas en los ojos. Esperanza, sentada a mi lado, tomó mi mano y la apretó suavemente, pero la verdadera sorpresa vino después de la ceremonia, durante la recepción. Diego se acercó a mí con un sobre en las manos. «Señora Morales, hay algo que quiero mostrarle». Dentro del sobre había una fotografía. Diego, vestido con el uniforme de paramédico, de pie junto a una ambulancia nueva. En la parte lateral del vehículo, en letras pequeñas pero elegantes, estaba escrito: «En honor a Lucía Morales, heroína anónima». «¿Qué es esto?», pregunté, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. «La ambulancia que voy a estar manejando», explicó. «Hablé con la administración del hospital. Cada vez que respondamos a una emergencia, llevaremos su nombre». No podía hablar. Después de 25 años de cargar con cicatrices que me recordaban esa noche terrible, Diego había encontrado una manera de convertir esa tragedia en algo que salvaría más vidas. «Diego», logré decir finalmente, «esto es lo menos que podía hacer». Esperanza se acercó a nosotros y por primera vez en meses se quedó al lado de Diego de manera natural. «¿Cómo van las cosas entre ustedes?», pregunté. «Bien», respondió Esperanza. «Muy bien, de hecho. ¿Están pensando en retomar los planes de boda?». Diego y Esperanza intercambiaron una mirada que hablaba de conversaciones profundas y decisiones maduras. «Estamos tomándolo día a día», dijo Diego. «Estoy aprendiendo que el amor real no es solo un sentimiento. Es una serie de decisiones conscientes sobre cómo tratas a la persona que amas». «Y yo estoy aprendiendo», añadió Esperanza, «que vale la pena esperar por alguien que está genuinamente comprometido a ser mejor». Carmen se acercó a nuestro grupo, luciendo más feliz de lo que la había visto en años. «Lucía», me dijo, «quiero agradecerte». «¿Por qué?». «Por no rendirte con él, por darle la oportunidad de crecer». «Carmen, yo no hice nada especial». «Sí lo hiciste», insistió Roberto, uniéndose a la conversación. «Le diste exactamente lo que necesitaba, la verdad sin azúcar, la responsabilidad sin crueldad y la oportunidad de redimirse sin garantías». Miré a mi alrededor, a esta familia que había estado fracturada por secretos y ahora se estaba sanando a través de la honestidad. A mi hija, que había aprendido a amar con los ojos abiertos. A Diego, que había transformado su crisis de carácter en una misión de vida. ¿Saben qué es lo más extraño de todo esto?, dije. «¿Qué?», preguntó Esperanza. «Que hace 25 años entré a ese edificio en llamas para salvar la vida de un bebé. Pero al final, creo que él terminó salvando algo en mí también». «¿Qué salvó?», preguntó Diego. Sonreí, tocando inconscientemente las cicatrices que ya no me causaban dolor, sino que me recordaban la capacidad humana para el sacrificio y la transformación. Mi fe en que las personas pueden cambiar. Mi creencia de que los finales no siempre están escritos desde el principio. Diego me miró con esos ojos que ahora contenían profundidad real, no solo atractivo superficial. «Señora Morales, ¿puedo preguntarle algo?». «Por supuesto». Si pudiera regresar a esa noche, sabiendo todo lo que sabe ahora, sabiendo el costo personal que iba a pagar, ¿lo haría de nuevo? La pregunta colgó en el aire entre nosotros. 25 años de dolor, cirugías, rechazo y humillación. 25 años de miradas de lástima y comentarios crueles. 25 años de cargar con cicatrices que contaban una historia que muy pocas personas entendían. Pero también 25 años de saber que había salvado una vida, de ver a ese bebé crecer hasta convertirse en un hombre, de ser parte de una historia de redención que había transformado no solo a Diego, sino a toda su familia. «Diego», dije finalmente, «si pudiera regresar a esa noche, no cambiaría nada». «¿Por qué?». «Porque he aprendido que el valor de una vida no se mide por lo que evitas, sino por lo que estás dispuesta a sacrificar por otros». Diego asintió lentamente. Y vi en sus ojos que finalmente entendía no solo lo que había hecho por él, sino el tipo de persona que quería llegar a ser. «Ahora», añadí con una sonrisa, «¿alguien me puede explicar por qué hay mariachi en la esquina?». Esperanza se rió.
Esa fue idea mía. Pensé que después de todo este drama, necesitábamos un poco de celebración tradicional. Mientras la música comenzó a tocar y las familias empezaron a bailar, me quedé parada allí, viendo a mi hija bailar con un hombre que había aprendido que el amor verdadero requiere crecimiento genuino, viendo a Carmen y Roberto reconciliados con secretos que ya no tenían que cargar, viendo a toda una nueva generación de paramédicos listos para correr hacia el peligro para ayudar a otros. Había entrado a un edificio en llamas hace 25 años para salvar una vida. Nunca imaginé que esa decisión terminaría salvando tantas más, incluyendo, de maneras que aún estaba descubriendo, la mía propia, porque a veces, cuando arriesgas todo por hacer lo correcto, descubres que has ganado mucho más de lo que perdiste. Y a veces, las cicatrices que cargas no son símbolos de lo que perdiste, sino recordatorios de lo fuerte que realmente eres.